Bueno, pues ya estamos grabando. Abrimos sala. Y buenas tardes a todos. ¿Cómo andáis? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Iré hablando ahí por el chat para yo conoceros. ¿Quién sois los fieles? ¿Quién sois los nuevos? y todo lo demás. Para luego poneros aprobado, suspenso o qué pasa aquí. Si estáis verdaderamente nutriendo vuestra mente de estas formaciones. La verdad es que me decía un amigo mío, Rubén, aquí vecino, me decía, ya he cogido, ya se me ha generado el hábito de las 6 de la tarde, Juanma, ya le digo a mi mujer, ¿qué toca hoy en Develan a las 6? ¿Qué toca hoy en Develan a las 6? Ya he generado el hábito. Y la verdad es que me hacía ilusión porque esos son feedback de reconocimiento, como yo digo, que son muy gratos, ¿no? No solamente para mí, para el equipo de Develan y para todos los ponentes que están apoyando este movimiento. Entonces eso nos encanta ese tipo de feedbacks, ¿no? Que también pasarlos y estar abierto a recibir los feedbacks, ¿no? Recuerdo hace tiempo que a mí me costaba recibir los feedbacks de agradecimiento, me costaba. De hecho, me decían, oye, Juanma, que muchas gracias por esto. Oye, Juanma, qué bien has hecho esto. Y yo, bueno, no te preocupes, no te importancia, no. Si ha sido fácil, si tampoco le restaba todo aquello que... O sea, no cogía el regalo que me daban, no lo cogía, no sabía cómo coger esos regalos que te dan la vida, ¿no? A veces es timidez, a veces es vergüenza, a veces es no creer en ti. Hay tantas cosas por lo que a veces no cogemos esos regalos que nos dan que no veas. Entonces sí aprendí en los últimos años a recibir esos regalos, porque mi conversación era que si me abría a recibir esos regalos era cuestión de ego, tenía ego y demás, y que si no lo cogía los regalos y no le daba importancia, pues era una persona humilde. Así creo que me venía más o menos en mi caso la conversación. Y la verdad es que, bueno, pues aprendí que estaba verdaderamente equivocado porque no tenía nada que ver el ser agradecido o el coger los regalos que te da la vida con el ego o la humildad. No tenía nada que ver en mi caso, ¿no? Entonces aprendí a recoger los regalos y a recibir los regalos. Entonces cada vez que alguien viene a entregarme un regalo, a darme unas gracias, a dar un abrazo, a cualquier otro tipo de regalos, sobre todo estos morales, pues los acepto, me abro, los recibo y muchas gracias. Gracias por dármelo. Y la verdad es que es genial, ¿no? Porque de alguna manera no solamente que te sientes satisfacción por tu trabajo, porque has hecho un trabajo y un reconocimiento, que para todos es necesario ese reconocimiento. Creo que el reconocimiento forma parte de nuestra vida, es el que reconozcamos, que nos reconozcan que hemos hecho un trabajo bien o que hemos hecho una labor bien o que hemos contribuido a algo, es importante porque eso nos hace sentir que se ha realizado bien. Y cuando tú sientes que se ha realizado bien, pues tú te sientes realizado. Y cuando tú te sientes realizado, pues sientes que tiene sentido tu vida. Dices, ya sé para qué estoy aquí, porque estoy realizando cosas y mi vida tiene sentido. Le das sentido a tu vida y cuando le das sentido a tu vida, pues tus ganas de vivir crecen. Y cuando tus ganas de vivir crecen, tus ganas de levantarte por las mañanas temprano crecen. Y tus ganas de hacer acciones y crear cada día cosas crecen. Entonces, bueno, al igual que también digo que estoy muy abierto a recibir lo que son los aprecios y los reconocimientos, a lo que creo que más todavía estoy abierto es a recibir los feedback constructivo, por supuesto, esos feedback que te hacen crecer. De hecho, para mí siempre lo digo, que si algo me ha llevado a crecer dentro del mundo del desarrollo personal o a crecer mi ser, ha sido precisamente los feedback. Porque todos estos agradecimientos y todo lo que son los reconocimientos, los recibo, son muy buenos, son agradables, pero los que te hacen crecer son los feedback. Esto no te hace crecer, esto te hace sentirte bien, sentirte confortable, sentirte querido, pero lo que te hace crecer son los feedback. Y yo siempre pido, los que están a mi lado y trabajan conmigo saben, dame feedback. Es mi palabra preferida después de que hago algo, es dame feedback. Pero no feedback de, ay, qué bien, sino de feedback a mejorar, feedback a accionar, feedback a crecimiento. Esos son los que más me gustan, porque en cuanto los pillo, rápidamente los rediseño si lo veo viable, si lo veo que es apto para lo que estoy haciendo y se mejora, porque hay una frase que decía un amigo mío que decía, los camellos no se ven su propia joroba.
Los camellos no se ven su propia joroba. Entonces, claro, las personas que tenemos frente a nosotros, las personas que están alrededor nuestro, nos van a aportar feedback que nosotros no vemos, que nosotros no llegamos a ver, que estamos dentro de la situación. Entonces, esos feedback que nos aportan las personas que están alrededor nuestros son valiosos, son regalos, son, yo diría, actos de amor, siempre que se den feedback con una ética, con una integridad y evidentemente constructivos y hacia algo. Pero yo creo que como personas nosotros enseguida detectamos cuando son feedback desde una rabia, desde un enfado, desde una crítica, a cuando son feedback desde una construcción. Eso yo creo que no tienes que estudiar nada. Esto tú como ser humano ya sabes cuando te están dando feedback desde un lado o desde otro. También tienes que bajar a veces un poquito ese ego para saber recibir los feedback, porque hay gente que les cuesta recibir los feedback, que les cuesta entender cómo mejorar. Entonces, si no crecemos, si no mejoramos, si no vamos creciendo, ¿qué estamos haciendo? Porque la vida trata de eso, de crecer. Entonces estaríamos en contra de la vida, que es el crecimiento. Tú creces, no solamente con tu cuerpo creces, sino tu inteligencia crece, todo a lo largo de tu vida va creciendo. Entonces tu desarrollo mental ha de crecer y con ello los feedbacks son, creo que es lo que te va a llevar al éxito, yo creo que va a ser el feedback. Estar atento de los feedback. Mi invitación es que cada vez que crees algo, hagas algo, digas a la persona, dame feedback. Y si encuentras a un grupo de personas que tienen un buen criterio, que tienen buenas ideas, que tienen buena filosofía y estilo de vida, agénciate estas 4, 5, 6 personas que tú creas que son tal y pídeles feedback constantemente de aquello que tú estás creando o pensando y demás, porque te van a nutrir, te van a hacer crecer por 5, por 10, tantas personas sean, te van a hacer crecer en ese tamaño. Así es que recibe el feedback con los brazos abiertos porque es una de las herramientas más poderosas que te vas a encontrar. Trabájalo bien, si te cuesta recibirlos, trabájatelo, baja un poquito y recibe, que vas a ver cómo creces y cómo los resultados son todavía mucho mejores. Bueno, pues son ya las 6 y 7 y ya tenemos casi 60 personas en sala. Había 100 y pocos inscritos y bueno, pues ahora me imagino que ya terminarán de entrar, no para de entrar gente. Pero bueno, vamos a respetar a los que sí están y al tiempo y vamos a presentar a la siguiente, a la ponente que tenemos hoy, a la ponente que tenemos en el día de hoy, ahí enfrente. Ella se llama Sara Vegan. Lo de vegan yo me quedé mucho tiempo pensando, ¿esto es un apellido o es porque es vegana? Le di muchas vueltas, me comí mucho el coco. Vegan es de vegana, es porque es vegana, es porque es vegan el apellido. Y digo, bueno, ya algún día se lo preguntaré, pero me quedé con la duda. Entonces, bueno, quiero presentaros a Sara, que ella, igual que otros, nos contactó con nosotros y dijo que quería participar en esta iniciativa de Yo me quedo en casa, en este aporte a las personas que están ahí enfrente, en nutrirnos, en darlos, en ofrecer ese crecimiento. Y pues evidentemente con las puertas abiertas de Develand para que comparta toda su sabiduría, su experiencia, todo lo que ella nos pueda dar. Trata sobre el sistema inmune, que es algo importante y muy importante. Entonces, bueno, vamos a dar paso a nuestra ponente de hoy, que tenemos a Sara Vegan. Sara Vegan, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas que os estáis conectando y que ya estáis en la sala. Y bueno, te voy a decir que efectivamente lo de vegan es porque soy vegana, no es mi apellido es Gómez, mi primer apellido, y bueno, pues es un nombre, pues digamos, de cara a trabajar en mi proyecto que es Sara Vegan Coach, y por eso tengo lo de vegan, porque soy vegana y porque promuevo ese estilo de vida. Tu nombre artístico, vale, Sí. ya me queda claro, ya me queda claro. Genial. Pues nada, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas a esta sesión que vamos a hacer hoy. En este caso, yo voy a hablaros sobre el sistema inmune, que en estos días creo que es muy importante para nosotros tener información sobre cómo cuidarlo, cómo prevenir no solamente el contagio o el desarrollo de enfermedades, como puede ser el coronavirus que tenemos ahora, sino como cualquier otro tipo de problema de salud que nos pueda afectar durante todo el año. Así que os voy a dar algunas pautas muy sencillas para que aprendamos más sobre nuestro sistema inmune y me voy a enfocar principalmente en la parte que tiene que ver con los hábitos y con la alimentación y la nutrición, para luego también hablar un poquito sobre otro tipo de hábitos que tienen que ver con el ejercicio físico, el estado emocional, etcétera, etcétera, que también son muy importantes para cuidar nuestro sistema inmunológico.
Voy a presentaros esta información a través de una presentación, valga la redundancia, de PowerPoint, porque quiero utilizarla como guía y que si lo necesitáis o lo deseáis podáis tomar apuntes, podáis anotar cosas que os sean interesantes. Como siempre digo, no tenéis que creerme. Yo os doy una información que es válida, bueno, que es veraz, que está basada también en la ciencia y en la evidencia, pero obviamente no tenéis por qué creerlo, sino que yo os invito a que la contrastéis con otra información que tengáis o a la que podáis tener acceso y que cada uno pues tome las decisiones, obviamente, en base a lo que piense que le pueda ir mejor en su vida. Así que voy a pasar a compartir mi pantalla. Así que os invito a que si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna pregunta, lo anotéis para al final, si hay tiempo, pues podéis preguntar lo que queráis, ¿de acuerdo? Así que comenzamos. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a hablar sobre cómo proteger, a ver si se abre, eso es, cómo proteger nuestro sistema inmune. Algunas claves muy prácticas, ¿vale? Quiero que os llevéis de la sesión de hoy cosas que sean aplicables, ¿vale? No solamente teoría, sino también cosas que podamos hacer de forma sencilla en nuestro día a día. Muy bien, antes de comenzar es importante que sepamos pues, cómo funciona nuestro sistema inmune, porque se habla mucho del sistema inmune, de que ahora hay que tener un montón de medidas higiénico-sanitarias para prevenir contagios, para prevenir otro tipo de enfermedades o problemas de salud, pero a veces no tenemos esa información sobre cómo funciona o cómo es nuestro sistema inmune. Yo quería haceros un repaso muy sencillito, ¿vale? Podéis leer el texto. Os voy a ir comentando que nuestro sistema inmune en principio está formado por una serie de estructuras, órganos, vísceras y principalmente células que colaboran entre sí pues, para protegernos de agresiones externas, pero también de agresiones a nivel interno. Y lo que hacen estas estructuras o estas células es organizarse como si fuera un ejército muy bien preparado. He utilizado aquí este símil porque creo que es muy ilustrativo, muy gráfico. Y ese ejército lo que hace es capturar, de alguna manera, reducir y neutralizar al agente invasor, que en este caso puede ser pues, un microorganismo patógeno, un agente tóxico, algún ingrediente de algún alimento. Bueno, se pueden presentar estos agentes invasores de muchas formas y lo que hace nuestro sistema inmune saludable, cuando funciona de forma correcta, es pues, apresar a esos agentes patógenos y poder funcionar de forma adecuada para prevenir en nosotros esos síntomas o esa enfermedad en concreto. Cuando nosotros nos cuidamos de forma adecuada a todos los niveles, a mí me gusta hablar de salud a nivel integral o a nivel holístico, es decir, pensar que el ser humano no solamente somos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, una mente, un sistema emocional, un sistema social. También es muy importante la parte bueno, pues de la salud a nivel psicológico, de la salud a nivel de mindset o lo que es bueno, pues el trabajo mental que hacemos cada uno de nosotros en nuestro día a día, la salud a nivel económico, a nivel político, o sea, nos afectan muchas cosas como seres integrales. Y si cuando nosotros mantenemos ese estado de salud en todos los niveles de forma adecuada en nuestro día a día, es mucho más fácil que nuestro sistema inmunológico pues, no se debilite, sino que se mantenga funcionando correctamente y pueda hacer frente a ese tipo de, bueno, pues de situaciones que pueden aparecer a lo largo de la vida y que de otra manera pues, pueden provocarnos incluso no solamente contagio de enfermedades a través de bacterias o virus, como está ocurriendo ahora con el coronavirus, sino que incluso nos puede llevar a desencadenar enfermedades de tipo autoinmune. Y esto ocurre porque a veces hay un desequilibrio a nivel interno en nuestro organismo y nuestras propias defensas lo que hacen es luchar contra nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo. Entonces ahí también hay que saber que hay formas de ayudar a nuestro sistema inmune a equilibrarse para que no nos reconozca mejor dicho, como algo extraño a nosotros, ¿sí? Ni como algo dañino. ¿De qué está formado el sistema inmunológico? Bueno, pues resumiendo un poco, porque no vamos a hacer obviamente una clase magistral, ni quiero meterme mucho en tema de anatomía o fisiología, pero sí para que podamos entender de forma sencilla que nuestro sistema inmune principalmente está formado por células
Y estas células pueden ser de dos tipos. Primero tenemos las células que se llaman fagocitarias, es decir, que comen, que se, bueno, pues se alimentan de esos microorganismos patógenos que pueden aparecer. Y dentro de esas células fagocitarias tenemos por un lado los macrófagos y los granulocitos. Estas células son las que intervienen cuando tenemos una respuesta inmunitaria de tipo inespecífico, que también se llama respuesta inmune innata. Es una respuesta con la que nosotros nacemos y es la que ocurre, por ejemplo, cuando pues, nos hacemos un corte en un dedo o una herida en la piel y notamos que al momento de hacernos esa herida, la piel de alrededor de la herida se empieza como a inflamar. Incluso podemos notar tumefacción, podemos notar calor en la zona, enrojecimiento. Esto se da precisamente por esa respuesta inmunitaria inespecífica, ¿vale? Por otro lado, tenemos las células que son específicas y dentro de ese grupo principalmente tenemos los llamados linfocitos T y los linfocitos B, también algunos macrófagos. Estas células específicas son las que se encargan de la respuesta inmunitaria, de nuevo, específica o adquirida. Y esta reacción inmunitaria se da a nivel humoral y a nivel celular. A nivel humoral, ¿qué quiere decir? Quiere decir en los líquidos o en los medios del cuerpo, como pueden ser, por ejemplo, el sistema circulatorio o la sangre, ¿vale? O el sistema linfático. Y también a nivel celular, directamente en los propios tejidos o en los propios órganos o vísceras. Por un lado, los linfocitos B son los encargados de producir los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, por si no lo sabéis, son un tipo concreto de proteína que nuestro cuerpo puede generar. Y estos anticuerpos o inmunoglobulinas que producen los linfocitos B aparecen como respuesta a un antígeno. Ese antígeno es el que llamamos cuerpo invasor, ¿vale? Puede ser una sustancia tóxica, puede ser un microorganismo agresivo para nosotros, puede ser un virus, puede ser material de ADN de una bacteria, etcétera, etcétera. Entonces, ese antígeno, en el momento que entra en contacto con nuestro organismo, es el que va a desencadenar la respuesta inmune de tipo específico. Y los linfocitos B van a generar esos anticuerpos para neutralizar esa toxina o esa bacteria y eliminarla. Por otro lado, los linfocitos T son los que en este caso actúan cuando, por ejemplo, se da lugar pues, a una intervención quirúrgica en la que nos han tenido que hacer un injerto de piel, por ejemplo, o en un trasplante de un órgano. Y también son las células, los linfocitos T, las que aparecen cuando hay reacciones de hipersensibilidad retardada. Por ejemplo, si sois alérgicos a algún antígeno, como puede ser pues, el polen o alguna planta en concreto, o al pelo de los animales o a la piel de los animales, pues se produce este tipo de reacción inmunitaria específica, a veces como hipersensibilidad y a veces simplemente como una reacción de un anticuerpo o una inmunoglobulina. O en otras ocasiones lo que aparece es esa hipersensibilidad frente a antígenos que en un principio no tendrían por qué ser dañinos, pero hay personas que son más sensibles y son alérgicas o desarrollan esa reacción inflamatoria o esa reacción inmunitaria a sustancias que en un principio pues, no son dañinas ni potencialmente dañinas, pero nuestro cuerpo reacciona así y tenemos también que bueno, pues averiguar por qué ocurre y cómo podemos ayudarle para que ese sistema inmunológico se normalice y actúe pues, de manera equilibrada. Por ejemplo, como decía antes, en una alergia a los ácaros o al árbol del olivo o en una infección por gripe, o tras una vacuna, precisamente, por ejemplo, para prevenir la gripe, es cuando aparece este tipo de reacción o esta respuesta inmunitaria específica o adquirida. Por ejemplo, cuando utilizamos vacunas, las vacunas lo que son pues no es otra cosa que restos de material genético de ese virus o bacteria que precisamente queremos prevenir el contagio, y en otras ocasiones lo que inoculamos en el cuerpo son directamente los anticuerpos o las inmunoglobulinas, las proteínas que alguna célula ha creado para hacer frente a ese microorganismo, ¿vale? Esto es el mecanismo de las vacunas. Cuando hay una vacuna, pues también puede aparecer este tipo de reacción inmunitaria específica o adquirida.
¿Dónde se producen o desarrollan las células del sistema inmune? Pues principalmente podemos encontrar los linfocitos, los macrófagos y otro tipo de células inmunitarias en la médula ósea, es decir, en el centro, en la parte interior del cuerpo, de los huesos del cuerpo, de los huesos de nuestro cuerpo, valga la redundancia, de nuestro organismo. Podemos encontrar células inmunes también en el timo, aunque veréis, el timo es un órgano que aparece en el ser humano cuando nacemos. Nosotros ya tenemos la glándula timo formada o en desarrollo. Va creciendo durante la infancia, más o menos hasta los 10 años, en la que, bueno, pues en esa etapa esas células inmunitarias que se han ido desarrollando en el timo y que han ido llegando también al timo procedentes de la médula ósea, de los huesos, pues hacen su función ahí, desde el timo. Pero fijaos que en el adulto este órgano o esta glándula se va involucionando, se va degenerando, hasta que al final desaparece y se convierte en un tejido de tipo graso. Por eso los adultos no tenemos glándula timo, pero sí tenemos en nuestro organismo las células que crecieron y se desarrollaron en esa glándula timo al principio de nuestra etapa vital. Por otro lado, hay algunos linfocitos que, según los estudios, pues, se desarrollan mejor y funcionan a nivel de hígado, por ejemplo, para hacer frente a la toxicidad que pueden generar en nuestro organismo, por ejemplo, la ingesta de los fármacos o de algunos fármacos. Sabéis que el hígado es uno de los órganos que se encarga de depurar la sangre y de ayudar a eliminar las toxinas que acumulamos con el tiempo en nuestro cuerpo, y es en el hígado donde pues tienen esa función algunos de los linfocitos T y los linfocitos B. También en el bazo encontramos estas células inmunitarias y en los ganglios linfáticos, que son las zonas donde suelen emigrar estas células inmunitarias precisamente también para ayudar a eliminar esas toxinas que se acumulan y que se vehiculizan a través de la linfa, que forma parte también de nuestro sistema circulatorio. Entonces, cuando la sangre, que puede estar contaminada o llena de algunos desechos metabólicos de la alimentación, de la nutrición, de la ingesta de fármacos, de la exposición a tóxicos, esas sustancias se van a ir depurando, y cuando se acumulan a través de la linfa, llegan a los ganglios linfáticos, que son como estaciones depuradoras más grandes, y esos linfocitos van a actuar ahí, y esos macrófagos también van a actuar ahí para comerse, para eliminar y destruir esas sustancias que no necesitamos y poder expulsarlas en forma de desechos, pues a través de la orina, a través de las heces, etcétera, etcétera. Es muy importante que tengáis en cuenta que a día de hoy, y ya desde hace muchos años, pues se sabe que es primordial para nuestra respuesta inmune adecuada el funcionamiento correcto de nuestro eje intestino-cerebro. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no solamente tenemos unos órganos, unas vísceras y unas células y tejidos en la médula ósea, en el timo, en el hígado, en el bazo y en los ganglios, que hacen frente a los organismos patógenos, sino que si nuestro eje intestino-cerebro no funciona correctamente, no vamos a poder hacer frente a ese tipo de invasiones que a veces tenemos a nuestro cuerpo procedentes principalmente de nuestro estilo de vida. ¿En qué consiste este eje intestino-cerebro tan importante en el funcionamiento de nuestro sistema inmune? Pues veréis. ¿Qué es el eje intestino-cerebro? El eje intestino-cerebro no es otra cosa que un sistema de comunicación bidireccional, es decir, que va en los dos sentidos entre nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, y nuestro intestino o nuestro sistema digestivo. En concreto, la parte del intestino grueso o la parte del lo que se conoce como colon, ¿vale? En este eje intestino-cerebro lo que ocurre es una serie de, bueno, pues, reacciones, de informaciones que se transmiten y a través de las cuales las bacterias intestinales, o lo que se llama también microbiota, facilitan la integración entre ese sistema inmunitario, nuestro metabolismo, nuestro sistema hormonal, y además esas bacterias intestinales colaboran para optimizar la absorción de los nutrientes que
ingerimos a través de los alimentos y también para prevenir la infección por organismos o sustancias patógenas. Resumiendo, que es súper importante cómo se encuentra la flora bacteriana de nuestro colon o de nuestro intestino y cómo se relacionan y cómo se comunica nuestro intestino con nuestro cerebro para poder obtener lo más positivo tanto de nuestra alimentación como también cómo ayudar a potenciar la función de nuestro sistema inmune. Cerebro-intestino, el intestino también se le llama hoy día el segundo cerebro, se envían señales a través del sistema inmune, a través del sistema nervioso central, a través del sistema endocrino con las hormonas y también a través de nuestro sistema metabólico. De esta manera van a ejercer influencia sobre la fisiología o funcionamiento de otros tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Las bacterias que viven en nuestro intestino son las encargadas, por un lado, de ingerir los nutrientes de los que cada uno de nosotros las proveemos a través de nuestra alimentación y a partir de ellos son capaces de producir sustancias como por ejemplo enzimas, hormonas, neuroreceptores para fabricar hormonas también que tienen diferentes funciones en todo nuestro organismo. Yo no sé si vosotros habéis leído sobre esto o habéis visto algún tipo de información sobre esto del eje intestino-cerebro, pero os invito a que investiguéis porque es muy interesante, no solamente cómo influencia en nuestro sistema inmune, en nuestro sistema hormonal y metabólico, sino cómo también influye en nuestro sistema emocional. Hay multitud de estudios que relacionan el funcionamiento o las interacciones de nuestras bacterias con la gestión emocional y con la aparición de algunas enfermedades o de algunos síntomas de tipo psiquiátrico, como puede ser, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, y también cómo influencian a la hora de controlar mecanismos como, por ejemplo, el apetito, etcétera, etcétera. Fijaos que aquí os pongo algunos datos súper interesantes, o a mí al menos me lo parece, y es que el cuerpo tiene aproximadamente 10 veces más bacterias en él que células. Y estas bacterias están repartidas en diferentes comunidades que habitan en la flora del intestino, en la flora intestinal, como también en otras zonas del cuerpo, como por ejemplo el estómago, la boca, la piel en toda su superficie, la zona del ombligo, la conjuntiva de los ojos y otras mucosas. También hay grandes comunidades de bacterias que son positivas para nuestra salud en la leche materna, en la flora vaginal y en la flora también genital masculina. Solo en el microbioma de nuestro intestino dicen los expertos que tenemos más de 100 billones de microbios de vida libre que están repartidos en más de 500 especies. Esto es una comunidad enorme de bichitos que viven con nosotros y que nos ayudan a tener mejor salud y mejor vida, y que se comportan como un solo ser, con una influencia extraordinaria, no solo en nuestro sistema inmune, como comentábamos al principio, sino también a nivel neurológico y a nivel emocional. Y esto último es debido a que estas diferentes colonias de bacterias que en un estado de salud en nuestro cuerpo viven en equilibrio, se encargan de generar hasta más de 30 neurotransmisores distintos. Os recuerdo que algunos de esos neurotransmisores influyen directamente en nuestro estado de ánimo, como por ejemplo la serotonina o la dopamina. Bien, pues más del 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina se crean a través de esta dinámica intestinal. Se crean gracias a la acción de esas bacterias que viven en nuestro intestino y que favorecen esa relación entre intestino-cerebro, mecanismo de sistema inmune y mecanismos neurológicos y hormonales. Estas neurohormonas o neurotransmisores van a viajar hasta el cerebro desde el intestino grueso y desde el intestino delgado también algunas, y van hacia el resto del cuerpo a través de la circulación de la sangre, donde van a cumplir pues, cada una de sus diferentes funciones. ¿De qué manera entonces
podemos estar afectando negativamente a nuestra microbiota o a nuestro microbioma con nuestro estilo de vida. Esto es muy importante porque sabiendo primero lo que no estamos haciendo bien, podemos llegar fácilmente a las pautas más saludables que podemos empezar a implementar en nuestra vida para cambiar esto y para que nuestro sistema inmune y nuestra microbiota estén funcionando de forma óptima. Principalmente, veréis, nuestra microbiota buena y mala, y digo mala entre comillas porque nada es malo, todo está por algo en nuestro cuerpo y para algo, para hacer una función, pero sí es cierto que hay algunas bacterias que cuando están en desequilibrio y se reproducen de forma masiva, pueden dañar a las otras bacterias que son más positivas y que nos ayudan a vivir en salud. Entonces, cuando esto ocurre, es cuando aparecen los síntomas, que pueden ser a nivel digestivo, a nivel dérmico, a nivel de función incluso respiratoria, a nivel de alergias, etcétera, etcétera. Cuando este desequilibrio aparece entre esa microbiota buena y mala, entre comillas, como decía, se afecta todo nuestro organismo, pero va paso a paso, va por niveles, por decirlo así. Lo primero que ocurre es que hay una oxidación a nivel interior. Y esta oxidación, este proceso oxidativo, está ocurriendo desde el momento en que nacemos. Como decía el otro día un compañero con el que conversaba sobre este tema, desde el momento en que venimos al mundo, desde el momento en que nacemos, ya nos estamos muriendo, porque nuestras células ya se están oxidando precisamente gracias al oxígeno que por otro lado necesitamos para vivir. Entonces, esos procesos oxidativos que ocurren de forma natural y que, entre otras cosas, producen, por ejemplo, el envejecimiento o producen algunos procesos inflamatorios, se van a dar a la vez que se dan también otras situaciones o otros procesos de proliferación de microorganismos que van a generar una reacción o una acción putrefactiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros comemos, cuando nosotros ingerimos alimentos, a través del proceso digestivo se van a generar una serie de residuos que le van a dar de comer a estas bacterias que viven en nuestro intestino. Cuando las bacterias que estamos alimentando son bacterias buenas y las estamos alimentando con alimentos o con nutrientes de calidad, pues nos vamos a mantener en salud porque van a funcionar y van a vivir de forma óptima. Pero cuando empezamos a incluir, por ejemplo, alimentos de baja calidad o nutrientes que en realidad son antinutrientes o que pueden ser toxinas y que van a alimentar de forma pobre a esas bacterias buenas y por el otro lado van a alimentar a las bacterias malas, entre comillas, se empiezan a dar esos procesos de putrefacción que por otro lado, sumados al proceso natural oxidativo del organismo, van a llevarnos a sufrir una serie de síntomas. ¿Por qué ocurren estos desequilibrios en nuestro cuerpo? Pues principalmente porque el estilo de vida actual, promovido por las grandes corporaciones de la industria alimentaria, principalmente pues, empresas que fabrican o que producen alimentos de baja calidad nutricional o llenos de tóxicos o que son alimentos ultraprocesados, pues nos llevan a tener una dieta o una alimentación insana, por decirlo así, o insalubre. Por otro lado, tenemos una ingesta masiva, sobre todo en el primer mundo y en nuestra sociedad, de cantidades de medicamentos que a veces no necesitamos, que a veces nos proporcionamos sin ni siquiera haber acudido al profesional sanitario competente o al médico facultativo que nos lo recomiende de forma adecuada. Y esto daña irreversiblemente nuestra microbiota intestinal porque estamos incorporando a nuestro cuerpo fármacos que, aunque pueden tener una serie de beneficios para tratar algunos síntomas, también tienen una serie de efectos secundarios entre los cuales se encuentra, por ejemplo, matar las bacterias buenas de nuestro intestino, de nuestra microbiota. Entonces es importante que aprendamos que
hay que ir al médico cuando necesitamos tomar algún fármaco que nos diagnostique cuál es el problema en concreto a tratar y que nos recomiende el medicamento que sea efectivo para eso, y que, por otro lado, pues aunque nos quede restos en casa de alguna pastilla, de algún sobre de antibiótico, de cualquier otro medicamento, no tomarlos a la ligera pensando que de nuevo nos van a hacer bien en un proceso concreto de salud, sino que vamos a intentar, pues siempre, como decía, acudir al facultativo que nos lo recomiende. Por otro lado, tenemos una serie de hábitos tóxicos de vida que nos ponen en contacto directo con sustancias químicas que son dañinas para nuestro cuerpo, para nuestro organismo. Por un lado, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el consumo de drogas, la exposición a contaminantes ambientales que todos tenemos alrededor, sobre todo si vivimos en grandes ciudades donde pues hay una gran contaminación, no solamente en el aire, también tenemos contaminación acústica, contaminación lumínica, pero principalmente la contaminación que afecta al aire y a la tierra, de donde obtenemos también nuestros productos de alimentación, pues es la que más nos puede dañar, ¿no? Por otro lado, fijaos, hay estudios que dicen que dentro de casa tenemos más contaminación que fuera de ella. Y esto es a través de los productos que utilizamos de forma cotidiana y que están llenos de químicos y de sustancias tóxicas que son dañinas, que van contra nuestro propio funcionamiento natural, y son productos que utilizamos de forma, como decía, cotidiana, todos los días. Productos para lavar la ropa, productos para lavar nuestro cabello, nuestro cuerpo, productos de cosmética como el maquillaje, cremas, productos que utilizamos para limpiar nuestra casa. O sea, por un lado queremos tener la casa limpia, libre de agentes patógenos, en unas condiciones saludables e higiénicas, y no nos damos cuenta a veces de que estamos utilizando precisamente productos que son corrosivos, que son agresivos, que pueden estar dañando nuestras mucosas o cualquiera de nuestros órganos, como puede ser también la piel, a través de la absorción por ella de esos ingredientes o de esos contaminantes. ¿Cuáles son las principales fuentes de oxidación y putrefacción que pueden ocurrir en nuestro sistema digestivo y que afecta directamente al funcionamiento de nuestro sistema inmune? Pues por un lado la comida rápida, que comentábamos antes, la comida que es precocinada, ultraprocesada, el consumo de azúcar blanca refinada y también la sal refinada, o lo que se conoce como sal de mesa común, las harinas refinadas a través de la pasta, el pan blanco, la bollería y los dulces, todo de tipo industrial. El consumo de carne, sobre todo los embutidos y los cocidos, las carnes rojas. Además, ya sabéis que hace ya unos años que la OMS explicó la influencia del consumo de estos tipos de alimentos de origen animal en la aceleración de ciertos procesos tumorales, incluso en el desarrollo de cánceres, principalmente como el de colon. También el consumo de algunos derivados o los derivados lácteos, como la leche, el queso, la mantequilla, que no son fermentados, también pueden afectar muy negativamente a la microbiota intestinal, y también los pescados que contienen mercurio y otros metales pesados. Ya sabéis que en la cadena trófica, cuanto más grande es el pez, quiere decir que más otros peces se ha podido comer para él vivir, y ha podido ingerir grandes cantidades de metales pesados que están en el mar, que están en nuestros océanos, y de otras sustancias que son tóxicas y que vienen después de los vertidos, de los barcos petrolíferos, de las plataformas petrolíferas, etcétera, etcétera. Y que lo que hacemos al ingerir esos grandes peces es incluir esas toxinas y esos metales pesados también a nuestro organismo, a nuestro torrente sanguíneo y a nuestros órganos, donde, por desgracia, pues estas sustancias se acumulan en el tiempo. Principalmente son sustancias tóxicas que se acumulan en el tejido graso y en el hígado y en otros órganos. Entonces es importante también que sepáis que a veces el consumo de algunos productos de origen animal, como pueden ser las vísceras, o que sean muy ricos en grasa, también van a llevar incluidas esas toxinas, esos restos de fármacos, de antibióticos, de hormonas, de metales pesados, etcétera, etcétera.
Por otro lado, el consumo de refrescos industriales con gas, pues como pues las bebidas gaseosas que todos conocemos y que se anuncian tanto en televisión, afectan negativamente a la vida de nuestra microflora bacteriana, el consumo de alcohol y tabaco, como comentábamos antes, y también el consumo excesivo de medicamentos, principalmente antibióticos, porque son los que matan, por un lado, las bacterias o los microorganismos que son dañinos, pero también matan los microorganismos que son saludables y que viven en nuestro colon. Y también los fármacos como antiinflamatorios, corticoides, antidepresivos, pues también pueden afectar negativamente al funcionamiento de ese eje cerebro-intestino. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues una recomendación sería empezar a reducir o a eliminar el consumo de los productos mencionados anteriormente y también los alimentos ricos en proteínas o grasas de tipo saturadas, que podemos encontrar en los de origen animal, en los alimentos de origen animal, pero también en algunos alimentos de origen vegetal hiperprocesados. Sabéis que podemos estar incluyendo en nuestra alimentación un aceite de origen vegetal, pero que si está hidrogenado o si es una grasa hidrogenada o saturada, pues también nos puede afectar negativamente. Los excitantes como el café, el té negro, el chocolate también pueden afectar a nuestra microbiota intestinal, y aquellos alimentos procesados, como decía, que vienen de una industria donde se añade muchas veces de forma masiva, pues todos esos aditivos, esos ingredientes que en las etiquetas podéis identificar como con una letra E seguida de un número, ¿vale? Ahí tenemos pues espesantes, conservantes, estabilizantes, aglomerantes, saborizantes, todo este tipo de aditivos que se utilizan en la industria, que por otro lado permiten la perdurabilidad de ciertos alimentos, no perecederos, pero que por otro lado pues le confieren unas características que en algunas ocasiones pues pueden ser dañinas para nuestra salud. Y es importante recalcar aquí que la industria alimentaria funciona de forma distinta en base a las leyes establecidas en cada país, con lo cual incluso a veces algunos aditivos alimentarios que se utilizan en España, pues por ejemplo en Estados Unidos están prohibidos y viceversa, ¿vale? Entonces es importante también aprender y bueno, inculcar una cultura de saber cómo leer el etiquetado de nuestros alimentos cuando vamos a comprarlos, para saber si conviene o no utilizarlos de forma regular, o por otro lado pues pueden estar dañando nuestra salud sin nosotros a veces saberlo. Entonces ahora vamos a enfocarlo en positivo. ¿Cómo podemos con la información anterior ayudar a mantener en forma a nuestro sistema inmune? Pues principalmente atendiendo y cuidando nuestra alimentación. Esto es lo primordial. Y también controlando la ingesta indiscriminada y por autodiagnóstico, como decíamos antes, de algunos fármacos. Vigilando y modificando nuestros hábitos cotidianos y la exposición a tóxicos dañinos, tanto dentro del hogar como fuera del hogar o de la empresa, ¿vale? Porque también a veces pasamos muchas horas en nuestro puesto de trabajo y es en nuestro puesto de trabajo donde también podemos estar expuestos a esos tóxicos dañinos. Evitando el contacto con agentes patógenos o vías de contagio de enfermedades si pensamos que nuestro sistema inmune en ese momento puede estar un poco debilitado. Por ejemplo, todos sabemos las medidas a tomar a día de hoy con el coronavirus, pues no ponernos en contacto con personas, llevar mascarilla, usar guantes, no tocar superficies que pueden haber estado en contacto con ese patógeno. Entonces, esto es algo que podemos extrapolar a nuestra vida cotidiana, es decir, si pensamos que estamos un poco flojos de defensas, pues no solamente vamos a empezar a implementar estos nuevos hábitos para mantener nuestro sistema inmune en salud, sino que también evitaremos, por lo menos durante un tiempo, el contacto con esas personas que pueden tener alguna enfermedad y de la que nosotros pues, en ese momento podemos ser más susceptibles a contagiarnos o a sufrirla, ¿vale? Importante cuidar nuestra alimentación, como decíamos antes, haciéndola saludable, más limpia, más ecológica en la medida de lo posible y de base vegetal y natural. Yo recomiendo, no solamente por una cuestión de principios éticos respecto a otros seres sintientes, sino también por salud,
en los humanos hacer poco a poco una transición hacia un estilo de vida y hacia una alimentación 100% vegetal o vegana. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado con multitud de estudios a nivel internacional y ya cada vez más son las organizaciones de dietética a nivel internacional, incluso la OMS, que recomiendan pues, ese estilo de alimentación más saludable, no solamente para prevenir enfermedades del primer mundo, sino también para incluso tratarlas. Y una alimentación de base 100% vegetal, bien planificada y bien estructurada, pues es aplicable a cualquier etapa de la vida, tanto en mujeres como en hombres, como en bebés, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, incluso en situaciones especiales como puede ser el embarazo, la lactancia y con personas con un estilo de vida pues de alto rendimiento como pueden ser los deportistas. Incorporar los menos procesados posibles, aunque tengamos un estilo de vida vegano o incluso aunque lleves una alimentación vegetariana, si tu base de alimentación consiste en tomar alimentos ultraprocesados, pizzas, tofu, hamburguesas de soja, etcétera, etcétera, tampoco estás haciendo todo lo posible por mantener a tu microbiota en salud, porque lo que necesitamos son alimentos vivos, alimentos con enzimas, con vitaminas, con minerales, en su momento óptimo de aprovechamiento. Eso es lo que nos va a dar vitalidad y lo que nos va a aportar salud. Vamos a incorporar también nutrientes, alimentos y plantas medicinales, siempre y por supuesto basándonos en la evidencia científica, en los estudios que existen, y mejor si nos podemos asesorar con alguien experto en este tema, un médico o un sanitario que sepa de estos temas, porque estos nutrientes, estos alimentos y estas plantas medicinales tienen propiedades que nos van a ayudar a mejorar nuestras defensas naturales. Vamos a controlar esa ingesta que decíamos antes de fármacos de forma indiscriminada. Vamos a empezar a utilizar productos que son simbióticos. Esto quiere decir que incluye tanto prebióticos como probióticos para ayudar a nuestras propias bacterias a reforzar su actividad y mejorar nuestro sistema inmunológico. Es aquí donde voy a hacer un inciso para explicar cuál es la diferencia, que mucha gente no conoce, entre los prebióticos y los probióticos. Mirad, los prebióticos son aquellos alimentos o aquellas sustancias que ayudan a alimentar a nuestra microbiota intestinal de forma adecuada. Son lo que podríamos llamar el alimento de nuestras bacterias buenas. Por otro lado, los probióticos son aquellas sustancias que directamente incluyen bacterias, incluyen microorganismos que podemos añadir a nuestra alimentación para que lleguen a nuestro sistema digestivo y también incluso a veces podemos hacerlas llegar a nuestro organismo pues a nivel tópico, ¿no? Pues con alguna crema, pero principalmente los utilizamos a nivel oral, por ingesta oral. Y estos probióticos pues pueden ser, por ejemplo, diferentes cepas de lactobacillus y de otras que podemos encontrar en algunos alimentos, principalmente aquellos que se llaman alimentos fermentados, ¿vale? Entonces tenemos alimentos o sustancias simbióticas que vamos a empezar a incorporar en nuestros hábitos de vida para ayudar a la salud de nuestro sistema inmunológico. Vamos a vigilar y a modificar aquellos hábitos cotidianos y aquellos momentos en los que nos exponemos a tóxicos de forma habitual y que son dañinos, como decía, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno incluso en casa y cuando salimos a la calle. Ahí, bueno, obviamente si vives en una ciudad grande donde puede haber mucha contaminación, no te estoy diciendo que tengas que mudarte al campo, pero sí que vamos a buscar momentos o tiempos en los que podamos salir de esa rutina de la ciudad y poder estar en contacto en la naturaleza pues para limpiar un poco nuestros pulmones, para respirar aire puro, para que nos dé el sol y que podamos tener bueno, pues esa pausa o le demos esa oportunidad al organismo de reponerse de esa exposición cotidiana a la toxicidad.
Vamos a evitar también el contacto con personas, animales, agentes patógenos o vías de contagio de enfermedades si pensamos que estamos débiles, como decíamos en la presentación anterior, en la diapositiva anterior. Y si nos enfocamos directamente en la parte de la alimentación, que es a donde yo quería ir hoy, a donde yo quería enfocar la charla, pues vamos a atender a aquellos alimentos que nos van a ayudar directamente a cuidar nuestro sistema inmune, a reforzarlo, porque van a alimentar de forma óptima nuestra microbiota buena. Por un lado tenemos aquellos alimentos que son ricos en fibra insoluble. Son alimentos que hacen de arrastre de algunas materias que se quedan retenidas en el colon, en las vellosidades intestinales, y estos alimentos que hacen como de arrastre a través de su fibra insoluble son aquellos vegetales como los cereales integrales, las frutas fibrosas, como por ejemplo la naranja, o que tienen así corteza, o que tienen pues esos nerviecillos, ¿no?, que se le llama en el interior de la pulpa. Aquellas verduras de hoja verde, como las espinacas, o por ejemplo también las acelgas, las hortalizas de tallo, como puede ser el puerro, como puede ser también bueno, pues los espárragos. Todo este tipo de alimentos nos van a ayudar a mejorar el aporte de fibra insoluble. Por otro lado, tenemos unos alimentos que son ricos en fibra de tipo soluble, y estos alimentos van a ayudar, por un lado, a proteger las paredes intestinales porque forman una película de un tipo de fibra que son los mucílagos, y también porque retienen agua, ayudan a formar, a compactar las heces y que podamos ir mejor al baño. Todo esto es importante para personas que sufren de estreñimiento de forma habitual, pues incorporar también estos alimentos en su alimentación diaria. ¿Qué alimentos son ricos en fibra soluble? Pues tenemos las semillas como por ejemplo las de lino, las semillas de chía, aquellas frutas que son ricas en pectinas como por ejemplo la manzana o la ciruela, hortalizas como la calabaza, el calabacín y también la mayoría de las legumbres. Otros alimentos que vamos a incorporar en nuestra alimentación cotidiana para mejorar nuestra microbiota son aquellos ricos en probióticos que comentábamos antes. Por un lado tenemos los probióticos y por otro lado los prebióticos. Los probióticos son aquellos alimentos que están fermentados, como por ejemplo verduras fermentadas, como por ejemplo el miso. Las verduras fermentadas, pues hay países donde las suelen utilizar de forma tradicional, como por ejemplo en los países germánicos, pues utilizan el chucrut, que es col fermentada. En otros países asiáticos como Japón utilizan otro tipo de verduras que se ponen a fermentar y de las cuales luego pues hacen recetas para incluir esos probióticos, esas bacterias buenas en su alimentación. El miso es una forma de fermentar el haba de la soja. La soja, como sabéis, es una legumbre, pues cuando se fermenta, se pone a fermentar, se puede hacer una pasta o un puré con ella, que es el miso, con el que podemos hacer sopas, caldos, guisos, etc. También los yogures, que sean yogures ricos en fermentos, no solamente los yogures de origen lácteo, de origen animal, sino que también podemos incluir yogures de base vegetal, pero que incorporen esos fermentos, porque si no incorporan fermentos no es un yogur, sino un postre, ¿vale? Puede ser un postre lácteo o un postre vegetal, pero si no incorpora fermentos no se puede llamar yogur. Y son los fermentos precisamente los que le confieren de esas características positivas para nuestra microbiota. También podemos incluir el kéfir de agua, la kombucha, que es un tipo de té que se hace o de infusión, que se hace con un té al que se incorpora una serie de bacterias. También podemos incorporar los alimentos ricos en prebióticos, que son aquellos principalmente carbohidratos que no son digeribles por nuestro sistema digestivo y que sirven de alimento a las bacterias beneficiosas que viven en nuestro colon o en nuestro intestino. Algunos de estos alimentos prebióticos pues, pueden ser el calabacín, el ajo, la coliflor, la cebolla, la remolacha, las alcachofas. Como veis, son algunos de ellos muy ricos también en fibras. El boniato, las legumbres, el trigo, la avena, frutas como la papaya, la pera, el plátano maduro. Y por último, vamos a incorporar alimentos que ayuden a nuestra microbiota porque son ricos en oligoelementos
que favorecen la salud de nuestras bacterias intestinales, como por ejemplo el mineral molibdeno, que es un mineral que necesitamos en muy poquita cantidad, pero que es imprescindible para mantenernos en salud. Ese molibdeno lo podemos encontrar en alimentos como las algas marinas o la sal rosa del Himalaya, que como sabéis es un muy buen sustituto o una muy buena alternativa a la sal común de mesa, porque además de contener molibdeno, pues tiene los 3 cloruros, que también son muy interesantes para mantener nuestra salud también a nivel circulatorio. ¿Qué nutrientes, por otro lado, van a ayudar a mejorar nuestra microbiota y por ende nuestro sistema inmunológico? Los nutrientes son aquellas sustancias que nosotros obtenemos a través de la digestión de los alimentos que hemos incorporado en nuestra dieta habitual. Pues vamos a incorporar nutrientes que nos aporten cualidades antioxidantes para favorecer, como decía antes, la prevención del envejecimiento celular, del estrés oxidativo y también que tienen propiedades regeneradoras de las mucosas y favorecedoras de la respuesta inmune a nivel neurológico y a nivel hormonal también. ¿Qué nutrientes encontramos que tienen estos efectos en nuestro organismo? Pues las vitaminas, en concreto la vitamina A, las vitaminas del complejo B, principalmente la B17, la vitamina C y la vitamina D. Los minerales como el germanio, el molibdeno, del que hemos hablado antes, el selenio y el zinc. Estos dos últimos son súper importantes en la respuesta inflamatoria y en la respuesta inmune, ¿vale? Estos son minerales que podemos encontrar pues, en los frutos secos, en algunas legumbres, en algunas semillas. Grasas saludables de tipo ácidos grasos esenciales, como por ejemplo la que se llama vitamina F, que encontramos en las semillas de chía o en las semillas de lino. Aminoácidos como la L-glutamina, L-carnitina y muchos otros van a ayudar también a favorecer esa respuesta inmune adecuada. Enzimas como las que encontramos en los alimentos ricos en fructooligosacáridos y otro tipo de sustancias pues como por ejemplo la coenzima Q10, el MSM, etcétera, etcétera. ¿Qué plantas y extractos vegetales van a ayudar a cuidar también nuestro sistema inmune y que podemos ingerir no solamente como alimento, sino también en forma de infusión, en forma de cápsulas, en forma de complementos? Y estos son plantas que está demostrado científicamente, hay evidencia, hay estudios de que funcionan a regular nuestro sistema inmune y a protegerlo. Pues tenemos la aloe vera, los arándanos y otros frutos silvestres, como por ejemplo la zarzamora, las frambuesas, las fresas, plantas como el astrágalo, como el castaño de Indias, el diente de león, la menta, la ortiga, las semillas de uva, otro tipo de frutas o de verduras como la col rizada, el brócoli. Y también, muy importante, señalar el reino hongos como fuente de vitamina D, de algunos aminoácidos que forman proteínas y de enzimas y sustancias que van a ayudar a despegar, a levantar positivamente esa función de nuestro sistema inmune, como pueden ser las setas y los champiñones, y dentro de ese grupo de los champiñones, concretamente el hongo reishi, el Agaricus blazei, que es el champiñón de sol, la seta guduchi o el champiñón guduchi, y que bueno, pues no son propios de nuestro entorno, pero sí cada vez más los podemos encontrar en la farmacopea tradicional china o oriental, pero que está llegando también a nuestro entorno pues a través de complementos alimenticios y de fórmulas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud a nivel integral, en concreto en el sistema inmunológico. Bueno, y sabiendo ya que alimentándonos de forma natural y más saludable y que nos podemos proteger con mecanismos higiénicos sanitarios, ¿qué más podemos hacer si queremos mejorar la salud de nuestro sistema inmunológico, sobre todo en estos días inciertos que estamos viviendo? Pues por un lado, súper importante practicar ejercicio físico de forma regular. Yo os recomiendo que busquéis una actividad que podáis hacer que sea de una intensidad moderada, que os guste y sobre todo que os motive, porque eso va a favorecer una adherencia a la realización de esa práctica deportiva de forma habitual. El ejercicio físico estimula la secreción de hormonas del bienestar, con lo cual esto va a favorecer también la elevación de nuestras defensas naturales y la gestión de esas emociones que a veces aparecen y que nos pueden deprimir a todos los niveles. Mantener unas relaciones interpersonales saludables, sanas, que nos aporten felicidad,
en las que nos sintamos queridos, en las que haya una relación de afectividad, donde compartamos momentos de alegría y amor. Esto es súper importante para mantener un sistema inmune trabajando feliz, sano y haciendo todo lo que necesita hacer para mantenernos en unas condiciones estupendas a todos los niveles. Es muy importante aprender a reconocer y a gestionar nuestras propias emociones, nuestras emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, la ira, la rabia, el miedo y otras, y para usarlas en nuestro beneficio o a nuestro favor en el día a día, extrayendo lo positivo que podemos encontrar en cada una de ellas en cada momento y gestionando también nuestras emociones es que podemos también conocer mejor a las personas con las que convivimos y podemos comprender y empatizar también con sus propias emociones de manera que nos sintamos pues, en armonía, en equilibrio y que nuestro sistema inmune también funcione al 100%. Practicar actividades de ocio, hobbies, tiempo libre, actividades que os proporcionen bienestar a nivel psicológico, a nivel emocional, que nos mantengan con una energía elevada, con una alta vibración. Y esas actividades pueden ser muy variadas, las que os gusten y os motiven y os den alegría a cada uno de vosotros. Puede ser pasear en la naturaleza, puede ser leer, puede ser meditar, practicar yoga, hacer pilates, cantar, bailar, tejer, escribir. Tomar el sol mínimo 15 minutos al día, que es muy poquito. Yo recomiendo cuando no estamos en verano hacerlo sin protección, porque cuando ponemos un protector solar formamos una película sobre la piel que impide precisamente la generación de esa vitamina D y la interacción de algunas enzimas y de algunas, bueno, pues algunas reacciones bioquímicas que ocurren en nuestra piel y que son saludables. Así que una exposición pequeña, con cuidado, no en las horas de máxima radiación ultravioleta, pues vamos a ponernos al sol un ratito. Y esto, fijaos, aquí he querido hacer un juego de palabras, es que vitamina D es igual a vitalidad, porque la vitamina D no solamente ayuda a la salud de nuestros huesos y de nuestro sistema osteomuscular, sino que también favorece nuestro sistema neurológico, nuestro sistema anímico, y la radiación ultravioleta es muy importante porque tiene la capacidad, algunas de esas ondas ultravioletas tienen la capacidad de matar o de inactivar organismos patógenos y bacterias que pueden estar en nuestra piel y que son negativas. Entonces es muy importante la exposición solar de forma regular, sin protección, en muy poquito tiempo y en las horas adecuadas, y con protección el resto del tiempo si vamos a tomar el sol. Pasar tiempo en contacto con la naturaleza, mar, montaña, campo. Si vives en un entorno urbano pero tienes acceso a parques, jardines, o tienes una casa con huerto, con jardín, aprovéchalo. Pasa rato con la naturaleza, en contacto con las plantas, en contacto con los animales, porque también en estos lugares podemos tener acceso a los elementos naturales y podemos reconectarnos con nuestras raíces primitivas y aprovechar esos ratos de autocuidado, de darnos ese momento, de tener ese merecimiento de querernos y querernos bien, de cuidarnos, de respetar nuestro cuerpo, de ayudarle a que funcione de forma óptima, pues respirando aire puro, pisando la arena, la tierra descalzos, oliendo las flores, que también nos van a producir momentos de bienestar que, insisto, favorecen la secreción de hormonas de la felicidad, de hormonas del bienestar, que esto se traduce al final en neuromoduladores y en neuroreceptores y sinapsis que van a ayudar al funcionamiento de ese eje cerebro-intestino que comentábamos al principio. Para finalizar, no me quiero extender mucho más, os quiero compartir 5 claves que creo que son muy interesantes y muy importantes para aplicar a día de hoy en los momentos que estamos viviendo de reclusión en casa, de no poder salir, de no poder hacer pues, las actividades cotidianas que estábamos realizando anteriormente. Y estas claves nos van a ayudar a organizarnos mejor en el día a día, no solamente para gestionar pues, todo lo que tenemos que hacer, y digo tenemos, que es una palabra que no me gusta porque implica cierto grado de, bueno, pues de obligación o de cárcel, sino pues esas cosas que
que queremos y que vamos a hacer, y al mismo tiempo poder seguir atendiéndonos y poder seguir cuidándonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y poder seguir atendiendo y cuidando también a nuestra familia. Estas claves pasan primero por tomar conciencia del momento en el que estamos viviendo y el significado que puede tener esta situación para cada uno de nosotros. Yo soy de las personas que piensan que todo ocurre por algo, pero sobre todo todo ocurre para algo. Y de cualquier situación, por negativa que parezca, podemos extraer un aprendizaje y podemos obtener algo positivo aplicable a la vida personal de cada uno de nosotros. Un segundo paso sería aceptar, y esto a veces cuesta mucho, que no siempre podemos cambiar las cosas, lo que está pasando allá afuera, pero sí podemos cambiar cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo reaccionamos a las circunstancias o a las cosas que nos pasan. Los problemas siempre van a existir, pero la clave aquí está en saber cómo gestionar, cómo saber llevar y cómo abordar esos problemas buscando soluciones, en vez de quedarnos a lo mejor en la situación de víctima o de queja, cuando solamente está en nuestra mano el poder ser hacedores y el poder tomar responsabilidad de lo que hacemos en nuestra vida. Una tercera clave que yo os propongo es que ampliéis vuestra visión sobre las circunstancias que estamos viviendo actuales y que entendamos que esto que está ocurriendo es una oportunidad, no una crisis. De hecho, la palabra crisis en algunos países de tradición de la filosofía asiática o de la filosofía más tradicional china, hindú, etc. La palabra crisis tiene un significado que es de oportunidad y también un significado que es de cambio. Es decir, de todo lo que está pasando ahora podemos obtener una multitud de ideas, incluso yo diría de iluminación, cada uno de nosotros, para lanzar adelante proyectos que pueden ser positivos para nosotros y para el resto de las personas y del mundo. Y que muchas veces esas ideas y esos proyectos que tenemos pues no los sacamos adelante porque vivimos en una vida de repetición continua, de rituales en los que estamos inmersos en lo urgente en vez de en lo importante. Y yo os invito a que toméis esta situación que estamos pasando como una oportunidad, como decía, y como un momento perfecto para que se dé un cambio que sea positivo en cada uno de nosotros y también a nivel global, como sociedad. Una cuarta idea que yo os propongo es que podáis organizar vuestro día todos los días y que llevéis una agenda, porque el tener una planificación de tareas a llevar a cabo cada día hace más fácil, hace más llevadero esta situación de vivir en casa, de tener que estar en casa encerrados sin poder salir, mientras que pasa lo que está ocurriendo allí fuera, ¿no? Con el coronavirus. Entonces es importante que tanto si estáis teletrabajando como si no, como si estáis en casa y no podéis trabajar desde casa, no os enganchéis en rutinas de dormir hasta tarde, de estar todo el día viendo la tele, como si fuera solo momentos de ocio o de descanso, sino que yo os propongo que pongáis una organización y una planificación, porque esto nos va a mantener enfocados, nos va a mantener activos y nos va a mantener en un estilo de vida más cerca de lo que es saludable que de esta situación de encierro en la que estamos ahora metidos. Yo os propongo que llevéis una planificación de tareas para llevar en el día, tanto a nivel de trabajo como a nivel de familia, si tenéis niños, si tenéis hijos a vuestro cargo, si tenéis otro tipo de familiares a vuestro cargo que son dependientes o a los que tenéis que cuidar, tanto para llevar a cabo rutinas de autocuidado, de daros una ducha, un baño tranquilamente, de poder lavaros el pelo, de las chicas maquillaros, aunque no vayáis a salir y os apetece poneros guapas, poneos guapas también para estar en casa, para trabajar desde casa. De daros esos momentos también de merecimiento, de meditar, de descansar. Que reservéis también espacios para el ocio, para ver cine, para leer, para hacer cursos online como los que estamos haciendo en estas conferencias estos días,
como esos momentos de descanso que todos necesitamos. Y de esta manera, estableciendo rutinas que nos mantengan ocupados y no preocupados, es que vamos a poder llevar esta situación mucho mejor. Os invito también a que pongáis en marcha las check-in lists, que son como listas de chequeo, de comprobación de las cosas que nos hayamos planificado hacer ese día y las que finalmente hemos llevado a cabo. Porque el señalar lo que hemos hecho, digamos que le da un chute de energía positiva a nuestro cerebro de que hemos logrado hacer lo que nos hayamos propuesto. Y no pasa nada si tenías una lista de 10 cosas para hacer y solamente has podido hacer una o dos. No pasa nada porque las que no has hecho las puedes hacer al día siguiente y te puedes ir reorganizando para llevar a cabo todo lo que te hayas propuesto. Pero el hecho de que tú puedas marcar lo que sí has conseguido te da pie a que por la noche, antes de irte a dormir, te vayas con la cabeza tranquila, con la mente tranquila y pensando que has hecho mucho y que ese día has logrado hacer cosas, has logrado sacar cosas adelante y también te permite no solamente el agradecer, sino el darte esa recompensa. Y al hilo de esto yo os propongo que os pongáis pequeños premios o pequeñas metas, pequeñas recompensas para cada una de las metas que os hayáis propuesto en ese día, en esa semana o en ese mes. Porque el poder daros esos pequeños premios o pequeñas recompensas cuando habéis logrado algo es un estímulo muy grande para seguir trabajando, para seguir motivándonos y para seguir en ese ritmo de activación, ¿no? y de estado de equilibrio a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Por ejemplo, si en una semana os habéis propuesto y estáis teletrabajando y os habéis propuesto hacer una venta o os habéis propuesto hacer una serie de contactos y lo habéis conseguido, poneos como pequeño premio, pues daros una cena rica, preparada con mucho cariño para ti, para tu pareja o para tus hijos. O, por ejemplo, date un premio, decir, bueno, pues hoy me voy a hacer un masaje con mi pareja o nos vamos a dar mimos o cualquier cosa que para ti sea motivante y que te dé bienestar y que sea una ayuda a seguir trabajando. Y por último, y con esto termino, os doy un último tip, una última idea, que es que agradezcáis cada día por lo que sois, por lo que tenéis y por lo que tenéis la oportunidad de hacer como seres humanos para ayudaros a vosotros mismos y sobre todo para ayudar al resto de personas. Si comprendemos que esta situación que estamos viviendo también pasará, también en algún momento se convertirá en algo anecdótico, podremos superarla, podremos seguir avanzando y que de esta situación nos vamos a llevar un gran aprendizaje, vamos a poder comprender también que de esta manera seguimos avanzando como seres humanos, seguimos creciendo, seguimos desarrollándonos a nivel personal y que podemos ser mejores, podemos ser mejor versión de nosotros mismos y estamos colaborando a crear una sociedad distinta y que, bueno, pues que la forma de recibir lo que el universo, como yo digo, tiene para nosotros es agradeciendo y compartiendo también con los demás nuestros dones y nuestros talentos. Así que daros las gracias, daros vuestra palmadita, daros mucho amor a vosotros mismos y agradecer lo que tenéis, pero sobre todo lo que sois y lo que tenéis la oportunidad de hacer cada día para ser mejores y para seguir creciendo. Y de nuevo, todo esto pasará y podremos ver las cosas desde otra perspectiva y siempre en positivo. Con esto quiero terminar. Os agradezco mucho que hayáis escuchado. Me he pasado un poquito del tiempo, pero bueno, estoy abierta a que si queréis hacer alguna pregunta, pues lo podéis poner por el chat. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí aprendiendo, compartiendo estos ratitos de formación gracias a Develan. Y nos seguimos viendo por aquí, por las redes y espero que en un futuro también de forma presencial. Muchas gracias a todos y feliz vida. Genial, gracias a ti, Sara. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis alguna preguntita que queráis hacerle a Sara por aquí por el chat, pues es el momento. Muchas gracias a todos que están poniendo por aquí. Felicidades, magistral. Muchas gracias a todos vosotros por escucharme. Ya os he dicho que esto es como yo lo siento, como yo lo experimento y como yo intento hacer. Obviamente
No soy perfecta, yo también peco algunas veces de no llevar a cabo 100% todo lo que he comentado, pero bueno, en eso estamos. Todos seguimos aprendiendo día a día para mejorar y ser mejores, y cuando algo funciona, creo que lo lógico y lo que es de agradecer también es compartirlo con otras personas para que les pueda servir y que puedan mejorar sus vidas. Claro que sí. Imagínate si todos fuéramos tan perfectos, dejaríamos de ser seres humanos a convertirnos en robots, ¿no? Exactamente. Buscamos la belleza de la equivocación y la belleza de la diferencia también. Bueno, pues ya veo que agradecimientos por todos los lados y ahora que les ha quedado todo bastante claro, por eso no preguntan tanto. Bueno, Sara, pues nada, según estabas haciendo la presentación, me estaba acordando, ¿no? Nosotros tenemos un restaurante flexiteriano también en Develand, un Ay, restaurante qué muy bueno. bonito, chulísimo, con una comida muy saludable y en el cual arriba, en la planta de arriba, impartimos formaciones de salud. Así es que estás invitada para cuando todo empiece, a que vengas al restaurante y nos des allí, nos amplíes toda esta información, porque claro, tantísima información en tan poquito tiempo, pues queda un poco como, ¿no? Hay que Claro, es digerir que y tal. sabe poco y al mismo tiempo satura un poco, y hay que Claro, dejarlo reposar, y que, bueno, que yo lo que invito es a que investiguéis, los que estáis aquí en la conferencia, que investiguéis, a que leáis, perdón, que busquéis y que os mantengáis con la mente abierta, siempre con la intención de aprender más. Y si queréis que os pase bibliografía, filmografía sobre los temas que he tratado esta tarde, pues por correo electrónico o de alguna otra forma, pues os la puedo hacer llegar para que, bueno, pues para que podáis leer y podáis ver lo que queráis. sí, pues cuéntanos entonces, dinos dónde te pueden localizar, dónde te pueden encontrar y demás, y para que te puedan seguir. Cuéntanos, Sara. Pues yo actualmente tengo un proyecto funcionando online, y me podéis encontrar en las redes sociales, principalmente en Instagram y en Facebook, a través del perfil de Sara Vegan Coach. En Instagram es @SaraVeganCoach. También tengo una página web, si buscáis igual www.saravegancoach.com, podéis encontrarme ahí, y por email pues saravegancoach@gmail.com. Genial, pues ya tenéis ahí la localización. Bueno, pues nada, hasta aquí el día de hoy. Ha estado fenomenal el seguir aprendiendo, seguir pues, creciendo y mejorándonos como personas. Mañana, recordaros, tenemos también a las 6 de la tarde, nos toca una sesión de yoga. En este caso es Yoga Indra. Nos lo va a dar una compañera también nuestra, muy conocida y muy querida, que se llama Mariona, desde Menorca. Nos lo va a hacer desde la isla de Menorca. Es que así también nos trae a lo mejor un poquito de aquella temperatura o de aquel paisaje tan bonito. Así es que mañana a las 6 en punto, acordaros, Yoga Indra desde Menorca, que nos lo va a dar nuestra querida Mariona. Os espero ahí. Ya tenéis el enlace en Facebook y demás. Y este vídeo, pues seguro que pronto lo tendréis en YouTube para que lo podáis repasar un poquito y volver a ver o reenviar a esas personas que les guste. Acordaros de suscribiros al canal de YouTube para que así os lleguen directamente los correos y no tener que estar tan pendientes. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias, Sara, y muy buenas tardes, Sara, por tu intervención. Muchísimas gracias a vosotros, Juan Manuel, por la oportunidad, y a todos los que habéis estado aquí por escuchar y por compartir este momento. Espero veros pronto y que vayan muy bien las siguientes conferencias, los siguientes webinars, y que llevéis estos días lo mejor posible, que pase pronto todo y que tengáis muy buena salud y también muy buenos proyectos que salgan adelante, todos vosotros. Muchísimas gracias, Sara.